Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y estamos hablando del pensamiento crítico, de cómo el pensamiento crítico puede ayudar a una sociedad en contra del espionaje, cómo evitar el espionaje, cómo sus ciudadanos, si son fuertes en un pensamiento crítico, pueden saber cuando una actividad es normal o es anormal. Y ya dijimos que el pensamiento crítico es prácticamente entender entre lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es verdadero, lo que es falso. Y saber dividir estas dos cosas, ¿verdad? Porque muchas veces lo que es incorrecto se ve como correcto, y lo que es incorrecto, lo que es correcto se ve como incorrecto, ¿verdad? Y viceversa. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que una persona que tiene pensamiento, que tiene su cabeza bien puesto y sabe usar el pensamiento crítico, y otra persona que no, o sea, la persona que sí tiene conocimiento puede usarlo como un arma en contra del que no tiene conocimiento, y esto lo sabe mucha gente. Eh, y yo creo que el conocimiento es el arma de todas las armas, porque del conocimiento es que han salido todas las armas que hemos visto a través de la historia, tanto como las espadas es por el conocimiento, los escudos por el conocimiento, en los tiempos antiguos, el arma nuclear, la bomba nuclear por el conocimiento. Todo eso es por el conocimiento, ¿verdad? Aunque conocimiento y pensamiento crítico son dos cosas completamente diferentes. Una persona puede tener conocimiento y no tener pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico es saber distinguir. Por eso se le dice crítico. Tú estás haciendo un juicio en saber distinguir. Hay personas que dicen, oh, yo no juzgo, no juzgo. A mí no me gusta juzgar. Nosotros vivimos juzgando las 24 horas del día. Si tú manejas, coges un automóvil y manejas, tú estás usando el pensamiento crítico. Si tú obedeces las leyes de tránsito, tú estás usando el pensamiento crítico. Tú sabes que cruzar en rojo es malo, tú no cruzas en rojo. La persona va cruzando la calle, tú paras, baja la velocidad hasta que la persona cruce. Todo eso tiene que ver con el pensamiento crítico, tener un juicio, ¿verdad? Ahora, una persona con pensamiento crítico, eh, cuando una persona, o sea, yo sé, por ejemplo, yo sé lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es verdadero, lo que es falso. Y me muevo entre personas que no lo saben. Yo fácilmente puedo cambiar estas dos cosas, estos dos valores. A lo que se llama, a lo que es incorrecto, yo puedo ponerlo como correcto. Y a lo que es correcto, lo pongo como incorrecto. Yo cambio estos dos valores. Así mismo con lo que es verdadero, lo que es falso. Y yo puedo manipular a la persona. Yo puedo incluso crear caos en un grupo, en una sociedad. Por eso es que la Biblia lo dice. Estaba tratando de buscar el versículo, pero lo dice la Biblia. No llamen a lo malo lo que es bueno, y no le llamen bueno a lo que es malo. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando una persona a lo que es bueno lo llama malo, y a lo que más está creando muchísimo caos en la sociedad. Y eso es lo que hemos estado viendo en la sociedad. El cambio de valores que hay. Entonces ahí vienen los problemas. Cuando hay cambio de valores así tan radicalmente, hay problemas. Entonces, ahora, una experiencia que yo tuve, y no voy a decir el país, voy a decir lo que bueno, un familiar mío le dieron una beca una vez, hace muchos años, le dieron una beca, y él iba a viajar a un país donde los valores eran completamente diferentes a los valores de nuestro país. Y él tuvo que coger una charla y decirle que no se, a los que estaban en la charla, principalmente a los hombres, que no se sorprendieran si veían que una mujer se le acercaba y le decía abiertamente que quería tener sexo con él como si fuera un hombre. Así mismo como el hombre están en una fiesta, se le puede ofrecer a una mujer decirle que quiere tener sexo con esa mujer. Así mismo la mujer puede tener
o sea, puede pedirle al hombre que tuviera sexo con el hombre. ¿Ve? Entonces eso puede traer en una sociedad que es tan tradicionalista, eso puede traer confusión o puede traer duda para una persona que viene de un país donde es el hombre que se le propone a la mujer, no la mujer al hombre. ¿Verdad? Y vemos todo este tipo de cambio de valores. Entonces a lo que le llaman malo, lo que es malo le llaman bueno, y a lo que le llaman bueno le llaman malo. Y eso crea muchísima confusión. Muchísima confusión. En el caso, por ejemplo, de lo que es la lógica o de lo que hablamos de la filosofía, según el libro Cómo funciona la filosofía, que he puesto el link en la descripción, lo voy a poner en la descripción. El trabajo del filósofo es saber argumentos, entender argumentos que parece, estudiar los argumentos y ver si son válidos o no esos argumentos. ¿Qué pasa? Que hay una persona que sabe de filosofía, te habla, te viene con un argumento que se parece verdad. Y tú te lo crees. Y eso yo lo he hablado en otros podcasts. Y tú te lo crees, ese argumento. Y engaña a cualquier persona porque viene con un argumento. Y entonces la persona que no conoce de filosofía, que no conoce nada, que no sabe cómo romper un argumento por pedazos y ver si es válido o no, es engañada muy fácilmente. Muy fácilmente. Porque cualquier puede venir cualquier persona y venir cambiando argumento y todo el mundo lo ve como que es verdad. Porque no tiene ningún tipo de conocimiento cómo ver esos argumentos, cómo analizar esos argumentos, si el argumento es verdad o el argumento es mentira. Y hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, yo he dicho que, por ejemplo, que muchas de las catástrofes que han ocurrido en el mundo es porque no ha venido una persona que ha dicho, espérate, esto está mal, este argumento está mal. Y sigue esa idea corriendo y sigue esa idea corriendo, la gente lo toma como verdad, la gente lo toma como verdad. Y después pasan la catástrofe y los genocidios en el mundo, precisamente porque nadie se para y dice, oye, este argumento está mal. Este argumento está mal. ¿Entiendes? Otro punto es el conocimiento en general. Una persona que no tiene, la persona que es un espía, no va a ir donde el que tiene conocimiento, va a ir donde el que no tiene conocimiento. El que no tiene letra de ningún tipo, el que no sabe, apenas sabe leer y escribir, el que no tiene entrenamiento de nada, el que no tiene educación, a este tipo de personas que ellos regularmente les gusta ir. Les gusta realmente ir. Y muchas veces cuando se levantan estas grandes protestas dentro de la sociedad, muchas veces son protestas manipuladas. La misma gente que está en el frente ahí, que aparece en la televisión, no saben ni siquiera lo que están hablando. Por ejemplo, pasó con el tema del aborto en República Dominicana, diciendo que hay muchas mujeres que se están muriendo porque no pueden abortar y no tienen ni siquiera estadísticas para eso. Este muchacho, que es el que mata al frente en contra del aborto, allá en República Dominicana, él es argentino, ¿cómo que se llama? Se me olvidó el nombre. Pero lo voy a poner en la descripción. Él dice que no hay ni siquiera las mujeres que se mueren no son ni el 1% de la población. Que hay otras enfermedades que matan más a las mujeres, como el cáncer de seno, otro tipo de enfermedades que matan más a las mujeres que eso de abortar, que el asunto de abortar, ¿verdad? Entonces, bueno, las personas que no tienen un pensamiento crítico, prácticamente lo que tienen un pensamiento básico de algo. Ellos no tienen
Sentido común es lo único que tiene. Pero no tiene, el que no tiene un pensamiento crítico, básicamente anda por el mundo así, no vive engañado, lo viven engañando, o ni siquiera se está dando cuenta que está siendo engañado. Lo ponen a pasar trabajo, ni siquiera se está dando cuenta que está pasando trabajo. ¿Entiendes? So, el que no tiene, el que tiene pensamiento crítico, una persona con buenas intenciones que tiene pensamiento crítico, trata del que no tiene, trata de explicarle, oye, esto es lo que, así es que puede ser la cosa. Pero el punto es que el ser humano es así, el ser humano no escucha. El ser humano no escucha. Una de las manipulaciones que usa el espía es decirle al que no sabe nada, decirle, oye, tú eres sumamente inteligente. Entonces, cuando el espía va, le dice, oye, tú no necesitas, tú eres un genio. A ti, cuando la persona lo que tiene es sentido común. Sentido común. Cuando viene una persona que sí sabe y le dice, oye, tú estás mal, ese individuo al que lo está manipulando dice, oye, no escucha al que de verdad tiene que escuchar. ¿Por qué? Porque ya le metieron en la cabeza que es un genio. Y que es inteligente porque sí. Entonces cuando viene otra persona y le dice, oye, eso no es así, analiza bien lo que analiza tu argumento, analízalo como tú lo estás pensando. Ellos no lo piensan de esa forma. De esa forma ellos no lo piensan. Porque el que lo está manipulando le está metiendo en la cabeza, tú eres inteligente, tú eres más inteligente que él, tú no lo escuchas a él. ¿Entiendes? So, estas son una de las formas de manipulación. Por eso es bueno siempre escuchar. El que más o menos tiene un poquito de conocimiento, escucha. Habrá gente que no escucha. Por ejemplo, un caso histórico, muy histórico, por ejemplo, de lo que yo llamo a tener un conocimiento básico, natural. Por ejemplo, el caso cuando los españoles, cuando los conquistadores llegaron, por tanto aquí o allá en América Latina, que ellos tenían conocimiento, más conocimiento. Los nativos americanos o los nativos indígenas de América Latina, lo que tenían era un conocimiento básico. Hicieron con ellos lo que les dieron la gana, precisamente por eso. No estamos a ese nivel, pero cuando tú comparas, por ejemplo, una persona que sí sabe de argumento con una persona que apenas sabe leer y escribir o sabe aritmética, óyeme, el gap de conocimiento es demasiado grande. Y si esa persona tiene mucho conocimiento y actúa como una persona de conocimiento básico, o se está haciendo, o esa persona se está haciendo la tonta, o el tonto, o algo hubo ahí. Pagó por ese grado que tiene, pero no es posible. No es posible. Entonces así, eso es lo que sucede. Que no tienen un conocimiento cuando, por ejemplo, el caso, yo estoy leyendo un libro del conquistador de México, Héctor Cortés. Y el libro dice que, nosotros usamos esa frase mucho los dominicanos, que espejito por oro. Realmente él fue a México y le mostró los espejos por oro. Él fue que le mostró espejos, pero dicen también los historiadores de Santo Domingo que Cristóbal Colón hacía lo mismo. Tal parece que él copió de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón fue el primero con Oviedo y Héctor Cortés era escribano de Colón. Entonces él mismo decidió ir y buscar y conquistar otra tierra. Parece que él copió eso de Colón, lo de los espejitos. Y así todavía sucede, gente que te vienen con espejitos. Y tú cambiando por otra cosa. Entonces muchas veces el que tiene conocimiento
conocimiento, pensamiento crítico, tiene un modo tiene un punto de vista del mundo, ya, claro. Muchas veces no es bueno ni siquiera que se junte con uno que tiene un conocimiento básico, porque el ser muy ignorante, el saber mucho puede ser malo, y el saber muy poco también es malo. El ignorante es fácil de manipular, muy fácil de manipular. Y cree que la persona está haciendo algo, que está haciendo algo bueno y está haciendo algo malo. Y regularmente, el que tiene una mente maestra y quiere hacer daño, hace muchos layers, mucha capa de gente que son ignorantes. Y nunca pueden llegar a esa persona. Si la persona es un criminal, tiene mucha gente por debajo que son, y él es que lo manipula. Y cuando la persona, ¿a quién que van a meter preso? Al ignorante que está debajo. Pero a la mente maestra casi nunca pueden llegar, porque es el que está manipulando a todo el mundo. Y eso es lo que pasa. Muchas veces uno está siendo manipulado y uno ni siquiera se da cuenta que uno está siendo manipulado. Por eso es que una de las grandes preguntas en epistemología, en lo que es filosofía, es ¿cómo yo sé que lo que yo sé es verdad? Esa es una de las grandes preguntas. ¿Cómo yo sé que lo que yo sé es verdad? Porque muchas veces están siendo manipulados y no saben. Otra cosa que hace el espía es que el espía esconde información. O sea, él tal vez no está diciendo la mentira, pero lo esconde. O sea, yo sé esto, pero lo escondo. Y una de las cosas es, cuando llega al sitio, es hacer ver que la nación que va es peor que su propia nación, que la nación que él está espiando. Esta nación es malísima, cuando en realidad la nación de él es la mala, de verdad, la peor, la que está mandando gente como invasores a espiar. Ya el acto de espiar, de ir a una nación, espiar que no te ha hecho nada a ti, ya eso es un acto inmoral. Que yo vaya a una ciudad, a un país que no tiene problema conmigo y ya yo lo vaya a espiar, ya eso es completamente inmoral. Inmoral. Ahora, si hay problema de guerra, si me hicieron algo malo a mí, tú ves, ya eso es diferente. Pero realmente el espionaje no tiene nada de moralidad. O sea, el espía, esta es otra forma que ustedes se dan cuenta, que una persona se da cuenta, el espía no tiene moral. El acto de espiar, el que se mete a hacer espionaje no tiene moral. Tiene que ser traicionero, tiene que hablar mentira. Muchas veces tiene que seducir a una persona, enamorar a una persona para sacarle información. No tiene nada de moral. Una persona que es pulcro, que tiene moral, no da para ser espía, lamentablemente. Porque no tiene, o sea, yo tengo mi moral, tú sabes. El espía no puede tener, básicamente, si se casa es todo una mentira. Si se casa o tiene, ¿entiendes? Todo es realmente una mentira. Y así es. Hasta aquí mi canal de mi programa de Cultura Reformada. Estos son los resultados de lo que es tener pensamiento crítico, el que lo tiene y el que no lo tiene. Las cosas que pueden suceder. Hasta aquí su canal. Dios le bendiga.